La Biblia en un año. Día 128. Segundo libro de Samuel. La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se debilitaba día tras día. Hijos de David en Hebrón. A David le nacieron en Hebrón varios hijos, su primogénito Amnón, de Ahinoam, la de Yisreel, el segundo, Quilab, de Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, el tercero, Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmai, rey de Gesur, el cuarto, Adonías, hijo de Hagit, el quinto, Cefatías, hijo de Abital, y el sexto, Yitream, de Eglá, mujer de David. Estos son los hijos que tuvo David en Hebrón. Muerte de Abner. Mientras se prolongaba la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner, hijo de Ner, se fue afianzando al frente de la casa de Saúl. Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Aya. Entonces Isbaal dijo a Abner: ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? A Abner le molestaron mucho las palabras de Isbaal y le dijo: ¿Acaso soy yo una cabeza de perro? Hasta ahora me he mostrado leal con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus vecinos, y no he dejado que cayeras en manos de David, y ahora me recriminas una falta con una mujer. Que el Señor le haga esto y aquello, le añada a Abner, si no ayudo a que se cumpla lo que el Señor ha jurado a David, que arrebataría el reino a la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Pero Isbaal no pudo responderle una palabra a Abner, pues le tenía miedo. Entonces Abner envió mensajeros a David para que le dijeran en su nombre: ¿De quién va a ser el país? Si haces un pacto conmigo, me pondré de tu parte para hacer volver a ti todo Israel. David respondió: Está bien. Haré un pacto contigo, pero una cosa te pido, no te presentes ante mí, si cuando vengas a verme no traes a Mical, hija de Saúl. Por otra parte David envió mensajeros a Isbaal, hijo de Saúl, diciendo: Devuélveme a mi mujer Mical, con quien me casé por una dote de 100 prepucios de filisteos. E Isbaal envió a recogerla de casa de su marido, Paltí, hijo de Lais. Su marido la acompañó llorando hasta Bahurim. Allí le dijo a Abner: Anda, vuélvete. Y se volvió. Abner se dirigió a los ancianos de Israel con estas palabras: Hace mucho tiempo que están intentando que David reine sobre ustedes. Háganlo ahora, porque el Señor ha dicho a David, por medio de David, mi siervo, salvaré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Abner habló también a los de Benjamín. Luego se dirigió a Hebrón para comunicarle a David todo lo que habían convenido los de Israel y los de Benjamín. Llegó, pues, a Hebrón junto a David con 20 hombres más, y David preparó un banquete para ellos. Después Abner dijo a David: Voy a levantarme para reunir a todo Israel ante mi señor, el rey, para que hagan un pacto contigo y reines sobre ellos según tus deseos. David despidió a Abner, que se marchó en paz. Cuando los servidores de David y Joab llegaron de una incursión con un gran botín, Abner ya no estaba en Hebrón con David. Este lo había despedido y Abner se había ido en paz. Llegaron, pues, Joab y su ejército y les contaron todo, que Abner, hijo de Ner, había visitado al rey, que éste lo había despedido y que se había ido en paz. Entonces Joab se presentó ante el rey y le dijo: ¿Qué has hecho? Ha venido Abner hasta ti, y le has dejado marchar así. ¿No conoces a Abner, hijo de Na? Seguramente ha venido a engañarte, a conocer tus idas y venidas, a enterarse de todo lo que haces. Salió Joab de la presencia de David y envió a unos mensajeros en busca de Abner, que consiguieron hacerle volver desde la cisterna de Sirá, sin que David se enterara. Cuando volvió Abner a Hebrón, Joab lo condujo aparte, a un lado de la puerta, como para hablarle en secreto. Pero allí mismo le hirió en el vientre y lo mató para vengar la sangre de su hermano Asael. En cuanto David se enteró de todo esto, dijo: Inocente soy yo y mi reino, ante el Señor y para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ne. Caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre la casa de su padre.
Que nunca falte en la casa de Joab quien sufra flujo de sangre o lepra, ni quien necesite bastón, ni quien muera a espada, ni quien muera de hambre. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner porque éste había matado a su hermano Asael durante la batalla en Gabaón. David dijo a Joab y a todo el pueblo que le acompañaba: Rasguen sus vestiduras, cíñanse de cilicio y hagan duelo por Abner. El rey David iba detrás del féretro, y cuando sepultaron a Abner en Hebrón, David alzó su voz y lloró sobre el sepulcro de Abner. Todo el pueblo lloró con él. El rey entonces entonó esta elegía sobre Abner: ¿Había de ser la muerte de Abner como la muerte de un necio? Tus manos no estaban atadas ni tus pies sujetos con cadenas. Has caído como quien cae ante delincuentes. Y el pueblo entero siguió llorando por él. A continuación todos se acercaron a David rogándole que comiese, pues aún era de día. Pero David juró: Que el Señor me haga esto y aquello me añada, si antes de ponerse el sol pruebo pan o cualquier otra cosa. Cuando el pueblo se enteró lo aprobó, pues todo lo que hacía el rey era del agrado del pueblo. Así, aquel día supieron todos, y lo supo todo Israel, que el rey no había intervenido en la muerte de Abner, hijo de Ner. Entonces el rey dijo a sus servidores: Bien saben que hoy ha caído un jefe, un gran hombre en Israel. Yo me he mostrado hoy tolerante, aunque esté ungido como rey. En cambio, estos hombres, los hijos de Zeruyá, han sido más inflexibles que yo. Que el Señor pague al malhechor según su maldad. Muerte de Isbaal. Cuando Isbaal, hijo de Saúl, se enteró de que Abner había muerto en Hebrón, sus manos desfallecieron, y todo Israel se conmovió. Isbaal, hijo de Saúl, tenía 2 hombres, jefes de bandas, uno se llamaba Baaná y el otro Recab, hijos de Rimón de Birot, benjaminitas, porque Birot se consideraba de Benjamín. Los de Birot habían huido a Gitaim y se quedaron allí como forasteros hasta hoy. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo tullido de ambos pies. Tenía 5 años cuando, desde Jizreel, llegó la noticia sobre Saúl y Jonatán. Su nodriza lo había tomado y había huido, pero con las prisas se le cayó y se quedó cojo. Se llamaba Meribaal. Recab y Baaná, hijos de Rimón, se pusieron en camino y llegaron cuando más calor hacía a casa de Isbaal, que estaba durmiendo la siesta. La portera de la casa también se había quedado dormida mientras seleccionaba el grano de trigo. Recab y su hermano Baaná pudieron introducirse sin dificultad. Entraron en la casa cuando Isbaal estaba acostado en el lecho de su dormitorio, se lanzaron contra él y lo mataron. Luego le cortaron la cabeza y se la llevaron consigo caminando toda la noche por la ruta de la Arabá. Llevaron la cabeza de Isbaal a David a Hebrón y dijeron al rey: Esta es la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, que intentaba matarte. Hoy el Señor ha concedido a mi señor, el rey, la venganza sobre Saúl y su descendencia. Pero David respondió a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón el de Birot: Por la vida del Señor que me ha librado de todo peligro. Si al que pensaba traerme una buena noticia anunciándome, ha muerto Saúl, lo mandé apresar y darle muerte en Siquelag en lugar de recompensarle, cuanto más ahora que unos hombres malvados han asesinado en su casa y en su lecho a un hombre cabal, ¿no les voy a pedir cuentas de su sangre y no voy a eliminarlos de la tierra? Y mandó David a sus asistentes que los mataran. Luego les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto a la alberca de Hebrón. Después tomaron la cabeza de Isbaal y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Salmo 122. Alegría de llegar a Jerusalén, la ciudad santa, a la que se desea la paz. Canto de las subidas. De David. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya se han parado nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Jerusalén, bien cimentada, ciudad sólida y unida. Allí suben las tribus del Señor. Es un precepto de Israel, para alabar el nombre del Señor. Pues allí está la sede de justicia, la sede de la casa de David. Pidan la paz para Jerusalén, estén seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus casas.
Por mis hermanos y mis amigos diré, haya paz dentro de ti. Por la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu bien. Lucas. Aparición a los discípulos en el cenáculo. Mientras ellos estaban hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio y les dijo: La paz esté con ustedes. Se llenaron de espanto y de miedo, pensando que veían un espíritu. Y les dijo: ¿Por qué se asustan, y por qué admiten esos pensamientos en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pálpenme y comprendan que un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creer por la alegría y estaban llenos de admiración, les dijo: ¿Tienen aquí algo que comer? Entonces ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Y lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y les dijo: Esto es lo que les decía cuando aún estaba con ustedes, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: Así está escrito, que el Cristo tiene que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y sepan que yo los envío al que mi Padre ha prometido. Ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. La ascensión del Señor. Los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y comenzó a elevarse al cielo. Y ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios.